Bienvenidos a una pausa en el camino. Un programa dedicado al estudio diario de la palabra de Dios con un propósito y aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson y estaré con ustedes hoy. Oremos. Amante Dios, pedimos tu sabiduría al estudiar tu palabra. Ayúdanos a entender a Pablo, mayormente ayúdanos a entendernos a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén. En mi oración he pedido a Dios que nos ayude a entendernos a nosotros mismos, porque el mayor problema nuestro no es con la enseñanza de Pablo, por difícil que sea de captar. El mayor problema nuestro es aceptar lo que dice la palabra. El versículo que nos toca meditar hoy es Romanos el capítulo 3 y el verso 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y la lección se enfoca particularmente en la palabra justificado y nos da la palabra en griego, para ser finos, hay que leerlo, dikaio. Y este dikaio es la palabra en griego del concepto de la cultura greco-romana que implica justificados. Es la palabra que se utilizaba en la corte cuando se apelaba a la corte romana, siguiendo las leyes de la Pax Romana, para encontrar a una persona como correcta, que ganó el juicio, que ganó la acusación que se hizo contra él o contra ella. Bueno, en realidad siempre es contra él. A las mujeres no se les llevaba a la corte, a las mujeres las mataban. Las mujeres eran propiedad. Los únicos que iban a corte eran los hombres, y no eran todos los hombres, eran los hombres que eran ciudadanos. El acceso a la corte era para ciudadanos romanos masculinos, porque tampoco había ciudadanía para las mujeres. Las mujeres siempre eran propiedad. La Biblia da mucho más libertad a las mujeres, poniéndolas a la par con el hombre en muchos casos. Bueno, pero ese no es el tema. El tema es este asunto de justificación. Este verso 24 es igualmente preocupante para muchos, porque dice gratuitamente. Y gratuitamente quiere decir que tú no le pones nada. Tú no tienes que pagar, tú no tienes que hacer méritos, tú no tienes que contribuir, tú no tienes que añadir. Dios te acepta tal cual, a la gratis. A la gratis. Cuando preguntan, ¿y cuánto debe Johnny Ramírez Johnson? No sé, ese no debe nada. Ese tiene la tarjeta super platino celestial de la sangre del Señor Jesús y todo está cubierto por ella. Y de esa manera, Johnny Ramírez Johnson está perfecto. Porque cuando hablan de Johnny y miran el crédito de Johnny en las curvas del diario vivir, ya no ven a Johnny, el hijo de Carlota y Joselín. Ahora ven al Señor Jesús, el Hijo del Padre Celestial, que está sentado a la diestra del Padre, quien es el juez, el abogado y es la corte completa. El juez me representa a mí. Así que sería semejante a ir a la corte para discutir sobre una boleta de tránsito, un ticket, una boleta de tránsito que te hayan dado por transgredir alguna ley de tránsito, decir que había una luz roja y tenías que detenerte, pero no te detuviste, la pasaste. En Puerto Rico decimos se la comió. Y el policía te vio y te dio una boleta de infracción y te mandó a tener un día en la corte para que el juez decida cuál va a ser la carga que pondrá contra ti. Y entonces llegas a la corte, el juez toma los papeles y dice, aquí este es el caso número 1957-03-15. Póngase de pie. Aquí estoy, señor juez. Y entonces el juez lo mira de cerca y dice, no, pero espera.
siéntate. Yo soy Johnny Ramírez Johnson, dice el juez. Yo. Entonces dice el juez en una conversación personal, yo, Señor Dios Todopoderoso, que hago juicio sobre toda la tierra, tengo el caso 1957-0315 de Johnny Ramírez Johnson y él es pecador y le toca la muerte. Ah, pero yo soy Johnny Ramírez Johnson, dice el señor juez. Yo aplico los méritos de mi vida al caso 1957-0315. Entonces Johnny es un espectador en su propio juicio. Johnny no es el que está delante del juez. El juez solito se está juzgando a sí mismo. El juez, abogado y pago es Cristo Jesús. Gloria sea su nombre. Eso es lo que dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este asunto de gratuitamente debe estar claro. Tú no le pones nada, no le añades nada, no le quitas nada, tú no puedes hacer nada. Y este asunto de que es por medio de la fe es la mano abierta, la boca abierta, échame la comida, la mano abierta, dámela que la recibo. Eso es la fe. La falta de fe y el perdón imposible, el pecado imperdonable es que te estén regalando la fe, que te estén regalando la salvación, la justicia de Cristo, y tú digas, no, yo no quiero eso, echa para allá, yo no quiero eso, ¿qué es eso? Apártalo. Eso es el pecado imperdonable. Cuando no aceptas la gracia que se te ofrece gratuitamente, valga la redundancia. Cuando no aceptas el regalo que te dan, eso es el pecado imperdonable. No puede ser perdonado porque tú no lo aceptas. Y Dios no obliga a nadie. De otra manera, es gratuitamente. Entonces, tú y yo tenemos redención en la persona de Cristo Jesús. La última parte, la tercera parte del verso. Redención que es en Cristo Jesús. Esto es una historia personal. Esto no es un asunto de corte y de leyes. A mí me gusta más el Evangelio según Jesús lo presentó. En el capítulo 15 del libro de Juan está registrado las palabras del Señor Jesús. En el capítulo 17, el verso 15, ya no los llamo esclavos, ahora los llamo amigos, porque el esclavo no sabe nada y el amigo sabe todo. Se lo leo para decir las palabras exactas. Yo lo prefiero como Jesús lo presenta, pero estamos estudiando al hermanito Pablo. Entonces, dice la palabra de Dios, Juan 15:15. Ya no os llamo siervos, es Juan 15:15, yo dije 17:15, ese es otro. Juan 15:15, ya no os llamo siervos, es decir, esclavos, porque el esclavo no sabe nada lo que hace su señor, sino que os he llamado amigos, porque todas las cosas que le oí a mi Padre os las he dado a conocer. Juan 15:15 nos dice la explicación de lo que Romanos 3:24 implica cuando dice mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es un asunto relacional, es un asunto personal. ¿Y cuál es tu aplicación de esto hoy? Hazlo personal. Olvídate de declaraciones universales y legales. Busca a tu vecino y dile, yo te perdono. Otorga el perdón que Dios te da a ti a otros. Porque la gracia de Dios es así. Nosotros hemos sido llamados a entregar lo que hemos recibido. Y si tú no estás dispuesto a entregarlo, tampoco lo puedes recibir. Ese es un desafío grande. Tú no puedes recibir la gracia de Dios si no estás dispuesta a darla a otros. En las curvas de la vida, donde tú te encuentres hoy, encuentra a quien perdonar. Oremos. Amante Dios y Padre Santo, ayúdanos a encontrar a quien perdonar. Ayúdanos primero a recibirlo y aceptarlo por la fe, la redención que es completa en Cristo Jesús, que yo no le añado nada. Y después ayúdame a encontrar a quien perdonar hoy. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.